Hola, buenos días. ¿Cómo andan todos por ahí? Bueno, no sé si me recuerdan, soy Martín Comendat, de docente de la UBA y de la Universidad Nacional de Avellaneda, UNDAV, y miembro de la comisión directiva de ASOSUD. Ellos me invitaron para que yo pueda dar esta pequeña charla. Así que bueno, los saludos a todos. Vamos a empezar, vamos a esperar un segundito que la gente está entrando al vivo y vamos a comenzar con esta charla. La idea es que ustedes se puedan capacitar virtualmente con este pequeño teórico, para que el día de mañana puedan tomar algún curso de capacitación. La parte práctica es muy importante porque vamos a ver la técnica Bopayaku para prótesis total removible. Esta técnica consiste en poder visualizar y darle mejor posición a los rodetes intermaxilares en prótesis total removible. Es una técnica que se ha mejorado, la han mejorado dos docentes de la Universidad de la UBA, de la Facultad de Odontología, hace muchos años, el doctor Álvarez Cantoni y el doctor Facina, que también han editado un libro con toda esta bibliografía, que es muy importante que algún día ustedes la puedan tener en sus manos para poder leerla y capacitarse también. Pero lo que vamos a ver hoy es el paso a paso de la parte práctica y para qué sirve esta técnica. Se ha mejorado el sistema, con el sistema Bopayaku, se ha mejorado toda esta parte para poder relacionar los rodetes intermaxilares del paciente en el articulador. Bueno, la idea es la siguiente. Yo tengo un pequeño acá PowerPoint que me gustaría que comencemos con eso, vendría a ser la parte teórica, y que ustedes vayan, si quieren le pueden hacer alguna descarga de fotos o lo pueden ir grabando también. Igual va a quedar grabado en Instagram, en Asosud, para que ustedes también lo puedan volver a ver. Así que bueno, vamos a comenzar con el PowerPoint. Voy a dar vuelta al celular para que no me vean más a mí, vean la computadora mía. Un segundito. Ahí estamos. Bueno. Prótesis total removible, la técnica cubeta-rodete. Bueno, ¿qué quiere decir técnica cubeta-rodete? Que el técnico en el laboratorio tiene que confeccionar cubetas-rodetes. ¿Por qué cubeta-rodete? Porque en el mismo paso se hace la toma de la impresión definitiva con la cubeta individual y a su vez el odontólogo toma los registros intermaxilares, tanto de relación céntrica como los movimientos excéntricos. ¿Qué quiere decir Bopayaku? Quiere decir bóveda palatina y apoyo central único por intermedio de un tornillo que es el que va a registrar los movimientos excéntricos. Entonces vamos a la segunda diapositiva. ¿Qué dice? Algunos, los que quieran hacer alguna foto de pantalla, lo pueden hacer. El sistema o técnica Bopayaku fue creado, ideado y mejorado de la técnica clásica del registro arco gótico. Van a ver en la próxima diapositiva una foto de lo que era el arco gótico, para que entiendan ustedes el porqué de estos movimientos. Y los técnicos dentales siempre se preguntaron para qué sirve toda esta técnica. Los autores de esta técnica contestan que se logra una mayor exactitud en la toma y traslación de registros intermaxilares al articulador, de la articulación temporomandibular del individuo a tratar. Entonces, aquí tenemos una foto de lo que era la técnica vieja del arco gótico de Gysi. El doctor Gysi fue el que ideó esta técnica. Piensen ustedes en los dos brazos nuestros ubicados en los cóndilos de los hombros, como si fuese la mandíbula. Tenemos una articulación bicondilar y tenemos
un vástago en el medio, atrapado entre las manos. Entonces lo que hacemos es, girando con nuestros hombros, nuestros brazos, hacer el mismo movimiento que hace la articulación temporomandibular. Podemos hacer movimientos de propulsión, retropropulsión, y hacer movimientos de lateralidad hacia un lado y hacia el otro. Y este era el registro que se tomaba con esta técnica, con el arco gótico. Esto se ha mejorado por intermedio de un conformador que se ha ideado, que después lo van a ver más adelante. Este conformador se coloca dentro de la boca del paciente también y se pueden tomar estos registros, pero mejorados. No sé si lo han entendido. Después vamos a contestar algunas preguntas. En este momento me voy a dedicar simplemente a mostrarles todas las diapositivas y después vamos a ver más adelante las preguntas. Entonces, antes que nada, me gustaría mostrarles, no solo mostrarles, sino detallarles qué es un articulador y para qué sirve. El articulador simplemente es una herramienta mecánica. Están los que son semi-adaptables, totalmente ajustables. Por ejemplo, acá a la izquierda, arriba, tenemos un articulador semi-ajustable. ¿Por qué semi-ajustable? Porque no se adapta totalmente como este que tenemos a la derecha abajo, que se puede adaptar a registros estereográficos. Algunos se le pueden colocar también las TAC, que son las tomografías axiales computadas. Al semi-ajustable no se le puede adaptar todo eso. Así que bueno, lo que nosotros debemos conocer los técnicos bien, para qué sirve el articulador, cómo se maneja y cómo están constituidas las partes del articulador, es fundamental para que podamos armar un buen articulado dentario con todos sus movimientos. Entonces vamos a 4 fotitos que son muy interesantes. Aquí tenemos en la de la izquierda arriba una foto desde atrás del articulador. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo la rama inferior con sus 2 cóndilos. Estos 2 cóndilos se pueden intercambiar en SML, Small, Medium y Large. Entonces, cuando nosotros tenemos el arco facial que nos envía el odontólogo y lo tenemos que colocar las olivas en estos pines que tienen las cascas condilares, depende del arco facial como haya tomado, en qué distancia intercondilia, recuerden esta sigla DIA, distancia intercondilia ajustable, porque nosotros la podemos ajustar al cráneo del paciente. Nosotros podemos abrir o cerrar la caja condilar de acuerdo a esta distancia. Entonces el arco facial va a venir también, que tiene la misma sigla escrita en el arco facial. Podemos ajustar a estas cajas condilares, a la distancia intercondilar. Esto es muy importante saberlo, porque muchas veces hay técnicos que trabajan con la sigla en S, cuando el paciente tiene una distancia intercondilia en M. Y bueno, esto es bueno saberlo porque cuando hacemos los movimientos no es lo mismo para un S que para un M, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos en las cajas condilares, en la foto de arriba a la derecha, tenemos la caja condilar que tiene un tornillo con una guía, que va a ser, esta guía, de acuerdo a que, como nosotros la colocamos, o desde 0 a 25 grados, los grados están por rayitas de A5, vamos a obtener no solo la trayectoria condilia, que es por donde se desplaza la esfera del cóndilo inferior dentro de la caja condilar, que se desplaza hacia adelante y hacia atrás. Esto sería como si fuese la articulación temporomandibular, sino que tenemos también para graduar el ángulo de Bennett o el movimiento de Bennett hacia un lado y hacia el otro. Esto también influye mucho en la altura cuspidia que le vamos a dar al articulado dentario que vamos a construir. Quiere decir que nosotros, cuando vamos a comprar los dientes, el sector posterior,
tienen que tener una altura cuspidia y nosotros tenemos que saber qué altura cuspidia tienen esos dientes para poder graduar esta trayectoria que tenemos acá en la caja condilar. Después tenemos la trayectoria condilia, que la tenemos acá en grados también, en la rama superior marcada. Casi siempre cuando hacemos un montaje arbitrario en el articulador semiajustable, montamos con 30 grados, que es una medida universal estandarizada. Ahora, si montamos con arco facial, vamos a tener la trayectoria condilia que indique el arco facial, la inclinación de la guía del sector anterior. Y la foto que vemos acá a la izquierda abajo es un oclusor que, para que entiendan que la diferencia que hay entre un articulador con todos estos artículos, que no tiene nada que ver, nosotros no podemos realizar ningún articulado balanceado ni estandarizado con un oclusor. Así que esto, para este tipo de trabajo, lo vamos a desechar. El oclusor no sirve para nada, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a los planos craniométricos. Aquí tenemos una foto con todos los planos craniométricos. El primer plano que tenemos, o el primer punto, es en el centro de la glabela, que nos va a detectar el círculo de Monzón, el plano de Monzón, que este plano, si nosotros tuviésemos un compás, clavamos la punta del compás y nos dirigimos en todo un círculo, podemos pasar con esta curva por todo el plano oclusal, que nos daría la curva de Spee, o de compensación. Y después, cuando hacemos el montaje, tenemos en la rama superior tenemos Frankfurt, y cuando nosotros diferenciamos entre 13 y 15 grados entre Frankfurt y Camper, formamos un triángulo que nos va a dar el triángulo de Bonwill. Desde el cóndilo, desde la mitad del cóndilo o de la mitad de la rama hacia el sector anterior, tenemos un triángulo que va a ser el plano de Camper. Con ese plano vamos a montar cuando hacemos un articulado con dientes anatómicos. Si nosotros tuviésemos que hacer un articulado con dientes no anatómicos, que todavía se utiliza muchísimo, que es otra técnica, deberíamos montar con el plano de Frankfurt, o plano totalmente horizontal. Ya directamente los rodetes de registro deberían tener otro tipo de dimensión. Y aquí tenemos una foto más agrandada, plano de Frankfurt, plano de Camper. Entre Camper y Frankfurt hay entre 13 y 5 grados de diferencia. Y Camper va paralelo al plano de orientación, siempre. Y así montamos nosotros cuando realizamos un articulado con dientes anatómicos. Pasamos a la próxima. Aquí tenemos triángulo de Bonwill, quiere decir cóndilo, cóndilo, inciso condilar, triángulo de Bonwill. Y nunca debemos superar los 110 milímetros desde la esfera, de la mitad de la esfera del cóndilo, hacia el sector anterior, donde está el rodete superior en la parte del soporte. Nunca deberíamos superar esa marca para poder realizar un articulado. Y por supuesto, plano de Camper, el plano inclinado con respecto a Frankfurt. Entre este plano y este hay entre 13 y 15 grados, como ya habíamos dicho en la diapositiva anterior. Vamos a la próxima. Bueno. Acá entramos en la parte clínica. Esto lo realiza el profesional odontólogo, pero nosotros debemos saber, cuando vamos a construir todo este caso, este proyecto, y para poder desarrollarlo debemos saber qué es lo que habló el profesional también con el odontólogo, porque somos un equipo y trabajamos con él, juntamente con él, y vamos a ver qué es lo que el odontólogo proyectó con este paciente. Lo importante es ver que el odontólogo sepa el análisis psicológico del paciente edéntulo. Esta persona tiene un trauma, seguramente quizás no haya usado nunca prótesis, y bueno, en algún momento alguien de la familia dijo, vamos a realizar las prótesis, hay que comer bien, tiene mala digestión. Entonces se hace un análisis exhaustivo con el paciente. Este análisis se lo denomina diagnóstico presuntivo. ¿Presuntivo por qué? Porque primero hay que tener en cuenta un montón de factores, como por ejemplo
fotografías, radiografías panorámicas del paciente, tomografías axiales computadas en 3D y modelos de estudio montados en un articulador con un encerado de articulado dentario para poder hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, el objetivo de las impresiones primarias y modelos de estudio servirán para observar y analizar los detalles de reparos anatómicos auxiliares. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los maxilares tienen partes de la parte ósea para reparar, entonces se puede mandar a un cirujano a hacer reparaciones porque el odontólogo ve que eso va a interferir en la confección de las prótesis. Una vez que se realiza todo eso, vuelve al consultorio, se toman unas impresiones nuevamente primarias para poder hacer los rodetes, las cubetas rodetes. Entonces, hay que observar también el maxilar, el tipo de arco esqueletal que tiene el paciente, los rebordes residuales, triangulares, cuadrado, ovoide o elíptico, y si tiene buen reborde residual como para poder construir una prótesis total removible. Estamos hablando de removible. Tipo y cantidad de reborde residual y la existencia de torus palatino prominente. A veces no es muy conveniente el torus palatino prominente en este caso. La inserción de favorables de bridas y frenillo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Muchos técnicos realizan prótesis y se extienden mucho con el acrílico. Todo eso corta las bridas y los frenillos. El paciente sufre mucho porque sufre ulceraciones en la boca. Para eso hay que conocer bien el terreno protético de cada paciente. Y estos son todos los accidentes anatómicos que los técnicos debemos conocer para poder charlar con el odontólogo cuando algo de esto no aparece en el terreno protético, que lo estamos viendo en el modelo cuando construimos ya sea la cubeta individual o la cubeta rodete. Tamaño y forma de las tuberosidades, los surcos amulares, si existen y si tienen buena calidad, zonas retentivas para la toma de impresión, el eje de inserción también del maxilar, si tiene, por ejemplo, las zonas esas a reparar de las que habíamos hablado. Las zonas del límite posterior es muy importante también para la retención de la prótesis. Las rugas palatinas son importantes y fundamentales para la fonética, el rafe medio con buena calidad. Y en el maxilar inferior son los límites posteriores, como las papilas piliformes, adecuadas y estables. Línea oblicua externa, que muchas veces no sale en la impresión definitiva. Y es muy importante que el odontólogo la palpe con sus dedos y vea hasta dónde está el límite de esa línea oblicua externa e interna, y que sea nítido el límite con el piso de boca en la zona lingual, para no sobrepasarnos muchas veces con el acrílico, porque cuando el paciente quiera sonreír o quiera bostezar, esa prótesis se va a levantar por las bridas y los frenillos que estiran para arriba o para adelante. Muy bien, aquí tenemos un juego de modelos con los límites, donde tenemos una línea que es la línea cero funcional y la línea cero anatómica. Cuando nosotros vamos a construir una cubeta rodete o ya sea una cubeta individual, lo primero que hacemos es una línea negra, como la están viendo acá en el modelo, que tenemos toda la línea cero funcional, que es la que se extiende en todo el material, siempre en todo el modelo, salvando bridas y frenillos. La línea roja, para que después el odontólogo, cuando tome la impresión funcional, todo este espacio que queda acá de 2 milímetros lo va a completar con el material de impresión. Recién se me puso el video en pausa, no sé qué pasó, pero bueno. No sé si escucharon esta parte, que la diferencia entre la línea roja y la línea negra, lo repito, es el espacio que va a ocupar el material de impresión en la toma funcional con la cubeta rodete, ¿sí? Después, si ustedes tienen preguntas, las vamos a contestar a lo último. Vamos a pasar a la próxima. Con todos estos parámetros, el profesional evaluará
las dificultades para el caso clínico y derivará, si es necesario, al cirujano, como habíamos hablado en un principio, a hacer reparaciones anatómicas de cada maxilar para comenzar a trabajar en el caso. Una vez que se han realizado dichas reparaciones anatómicas, se procederá a la toma de impresiones primarias para poder hacer los modelos de estudio y poder hacer algún encerado o cubetas rodetes. ¿Qué características deben tener las mismas? Deben ser rígidas, nunca de ceras, las cubetas rodetes, con bordes redondeados, ser estables, totalmente adaptables, y deben tener las medidas estandarizadas para ese paciente. Vamos a verlas más adelante. La cubeta individual para la técnica Bopayacu debe reunir ciertos requisitos. Deben tener lugar el espacio necesario para la toma de impresión, para el recorte muscular periférico, como yo les había hablado, ese espacio que dijimos de 2 milímetros entre el fondo del surco, que era la línea 0 funcional y la línea 0 anatómica. Deben reunir las medidas estandarizadas, tanto en altura para la dimensión vertical, plano de orientación, plano frontal, plano de inclinación y camper, tanto en el rodete superior como en el inferior. Y debe confeccionarse con el descanso por lingual y palatino para el conformador Bopayacu, que lo vamos a ver después, se los voy a mostrar en video en la parte práctica, porque lo tengo acá físicamente. Y también es muy importante saber que es fundamental si vamos a realizar un articulado con dientes anatómicos o no anatómicos. En ese caso tiene mucho que ver el montaje en el articulador. Y aquí están todas las líneas anatómicas que tenemos que tener en cuenta para hacerla reparar cuando confeccionamos la cubeta rodete, ¿sí? Bridas laterales, vestíbulo bucal, la tuberosidad del maxilar. Y acá en el sector posterior, en el superior, siempre la cubeta o el maxilar lo dividimos en 5 partes porque el hueso debajo de la mucosa tiene distintas medidas en altura y en forma. Muchas veces son el sellado posterior, los rebordes residuales que sean estables también, como verán en la foto de la izquierda, de la derecha abajo. Vamos a la próxima. Ahora tengo. Ahora, perdón porque se me desconecta muchas veces el wifi. Vamos a pasar a la próxima, que es la cubeta rodete propiamente dicha. Como les dije anteriormente, tienen que ser rígidas. ¿Por qué rígidas? Porque si tuviésemos un material inestable como la cera, como yo a veces veo en muchos laboratorios que construyen rodetes y placas, en lugar de usar placa base o usar una resina acrílica de fotocurado, utilizan cera. Ese material no es estable en la boca del paciente. Calculen que la cera reblandece o se moldea a 36 grados de temperatura y nosotros en el cuerpo tenemos 36 grados de temperatura. Todo eso se distorsiona en la boca del paciente y cuando queremos hacer el montaje en articulador, todas esas dimensiones que tomó el odontólogo no sirven para nada, se distorsionan. Así que siempre los rodetes o las cubetas rodetes tienen que ser rígidas. Pueden ser de fotocurado, que son más fáciles de hacerlas. Pueden ser de acrílico para el que no tenga un horno de fotocurado o una lámpara, pero lo importante es que tienen que ser rígidas, tienen que estar bien adaptadas al modelo. Los bordes de la terminación de la cubeta rodete tienen que ser redondeados para que no lastimen la boca del paciente, para que no hagan ulceraciones, y las dimensiones intermaxilares estandarizadas que las vamos a ver más adelante. La parte interna de la cubeta individual, donde va a ir el maxilar, tiene que ser lo más áspera posible. Eso no va pulido porque necesitamos que el material o la silicona que va a colocar el odontólogo se pegue o se adhiera a ese material que es el acrílico o la resina de fotocurado. Muchos odontólogos tienen un spray, un líquido primer, que es para la adhesión entre la silicona y el acrílico. Muy bien, y aquí tenemos las medidas estandarizadas. Vamos al superior. Vamos a comenzar por la superficie del rodete de registro. Tiene que tener en el sector anterior, de canino a canino,
3,5 de diámetro, 3,5 de diámetro, y vamos aumentando de canino a la zona de premolar y a molar hasta terminar en 1 centímetro, 10 milímetros, 1 centímetro de ancho, ¿sí? Esto tiene que simular la arcada dentaria como si el paciente tuviese los dientes puestos en la boca. Por eso le damos esa dimensión. Vamos a colocar tenemos acá la foto en sentido sagital y vamos a ver que en el sector anterior, donde el paciente va a tener el soporte de la prótesis, tiene que tener desde el fondo de surco a la superficie del reborde residual, a la superficie de lo que sería el plano de orientación, 22 milímetros de altura. Esto es una medida estandarizada que el odontólogo puede aumentar o disminuir de acuerdo a la dimensión vertical de ese paciente, ¿sí? Después, tenemos en el sector posterior, nunca el rodete debe llegar a la finalización donde quedaría el surco amular. Siempre este rodete termina donde comienza la tuberosidad del maxilar. ¿Por qué? Porque cuando el odontólogo coloca el rodete inferior, esta zona, la de papila piriforme, se acerca mucho, en dimensión vertical, se acerca mucho a la tuberosidad. Entonces, si nosotros llevamos este rodete acá al final, cuando el paciente cierra la boca en oclusión céntrica, lo primero que contacta es esto. Entonces, siempre este rodete se corta antes del comienzo de la tuberosidad del maxilar. Vamos al inferior, tiene las mismas dimensiones en superficie que el superior, de 3,5 a 1 centímetro de ancho, como si fuese la arcada dentaria, y la diferencia, si lo colocamos de sagital, la diferencia entre el superior e inferior, que tiene que tener un ángulo de 90 grados, y tiene que tener 18 milímetros de altura. Entonces, si sumamos 18 más 22, el total de la dimensión vertical para este paciente estandarizado daría 40 milímetros o 4 centímetros. Y cuando construimos la superficie del rodete de registro lo llevamos a la mitad de la papila piriforme. A la mitad de la papila piriforme, entonces el rodete inferior es el que nos va a demandar el plano de Camper o plano de orientación de este paciente. Si nosotros llevaríamos este rodete de orientación al borde de la papila piriforme o al borde de la cubeta que confeccionamos primero, estaríamos haciendo un rodete totalmente horizontal, sin plano inclinado, y eso ya lo estaríamos confeccionando para un articulado de cero anatómico, y tendríamos que cambiar cambiar en el articulador el plano, pasar de plano de Camper a plano de Frankfurt. En la teoría es una cosa y en la práctica es distinta la cosa. Hay que comenzar todo con el rodete de registro. Y por último, como verán, la superficie de los rodetes tienen unas ranuras. Esas ranuras son para que cuando el odontólogo tiene que tomar un registro presuntivo, toma con una silicona que nos va a quedar a nosotros para poder hacer el montaje en el oclusor, para poder armar el conformador Bopayaku, como van a ver más adelante. Simplemente esas ranuras son para poder tener una llave de posición de silicona para unir un rodete superior con el rodete inferior. Pasamos a la próxima. Esta es la vedette de la charla, es el conformador. El conformador tiene una forma de placa base, tiene una forma, en un lugar tiene una forma para enganchar con la zona palatina del superior, y en el inferior, en la parte inferior, tiene un tornillo que es el que va a quedar metido dentro del acrílico que debemos preparar nosotros en el laboratorio para poder que el odontólogo pueda tomar ese registro con los movimientos excéntricos. Este conformador muchos lo consiguen, viene así como una goma siliconada.
Es muy difícil conseguirlos porque últimamente se habían dejado de fabricar, pero bueno, creo que ya los estuve viendo últimamente en internet, que hay gente que los está vendiendo, así que bueno, se volvieron a conseguir. Esta sería la posición, como a nosotros nos vendría de la boca del paciente, las dos tomas de impresiones definitivas con las cubetas rodetes y la llave de posición para que podamos hacer el montaje en el oclusor. Entonces, cuando nosotros llenamos con acrílico por la parte posterior, conjuntamente con el conformador que vamos a colocar acá adentro, nos va a quedar el acrílico en la parte de la posición lingual y palatina del rodete superior, con este tornillo incluido dentro del acrílico, como se ve acá en las fotos. Y esta sería la llave de posición para poder unir y hacer el montaje en el oclusor que van a ver más adelante. Ahí tenemos, esto es lo que les voy a mostrar en físico después. Nosotros, para poder realizar este conformador, lo que hacemos, no montamos en un articulador, sino que montamos en un oclusor que podamos retirar los modelos, y no los montamos estandarizados como montamos todos los modelos, los montamos de costado, así como lo ven acá, para que podamos entrar con el acrílico y poder atrapar este conformador que está aquí. Y así queda el conformador de acrílico, como lo ven acá, queda el conformador de acrílico ya hecho para que el odontólogo pueda ponerlo en la boca, entre las dos cubetas rodetes, y poder tomar los registros excéntricos de ese paciente. Es lo único que nosotros realizamos, sería un montaje en oclusor para poder hacer el conformador, y después volvemos a realizar el montaje, pero en el articulador semiadaptable o totalmente adaptable, con el conformador y los movimientos excéntricos. Así quedaría en la boca del paciente el conformador, y cuando esta púa se desliza por el conformador de acrílico que hicimos nosotros, marca los movimientos excéntricos de ese paciente, que ya nos vienen registrados para que nosotros podamos hacer el montaje en el articulador. Esta es una foto tomada desde un articulador para que vean cómo queda marcado el tornillo que tiene el conformador, marca las excéntricas en la boca del paciente con todos los movimientos, y nosotros así lo llevamos al articulador. Aquí tenemos un gráfico tomado desde atrás, como si fuese la mandíbula, maxilar superior, maxilar inferior, y la púa que realiza los movimientos excéntricos. Así es en la boca del paciente. Esta foto está tomada de la boca del paciente. Ven el tornillo ahí y el paciente empieza a realizar los movimientos. Para que quede registrados el odontólogo esos movimientos, el odontólogo puede pintar con liquid paper la superficie del conformador. Así, cuando la púa realiza los movimientos, deja marcado los movimientos excéntricos. Antes se pintaba con negro de humo o negro de vela, entonces la púa hacía las marcas. Y aquí tenemos 4 fotos de los movimientos de excéntrica, de excéntrico. No son muy legibles porque están sacados de boca de paciente, pero por ejemplo acá abajo a la izquierda tenemos el movimiento de traslación de lateralidad. Ya salió del punto de excéntrica, vino hacia adelante y después tiene el movimiento de lateralidad, y quedó marcado. Entonces, vamos a pasar a ver con qué nosotros debemos contar a la hora de hacer el montaje en el articulador. Lo importante es conocer el articulador, como ya habíamos dicho, y saber cómo trabajar con un arco facial anatómico, estático y promediables. Ese arco facial va a traer el registro de la trayectoria condilia incisiva sagital, va a traer el registro de dimensión vertical, también el registro de la relación céntrica intermaxilar y el registro de las relaciones excéntricas intermaxilares, como habíamos hablado con el conformador Wapayacu. ¿Y qué es lo que tenemos que saber los técnicos?
todos estos fundamentos para poder realizar no solo el articulado dentario posteriormente, después del montaje en el articulador, que son los planos frontal, curva de Wilson, sagital, curva de compensación SPI. Todo esto no se da nunca con un oclusor. Simplemente siempre hay que saber cómo trabajar con un articulador. Y a todo esto le debemos agregar la dentogenética de ese paciente, que tenemos que saber el factor edad, sexo y personalidad, la forma del diente que vamos a colocar de acuerdo a la cara del paciente o al reborde residual, que puede ser cuadrado, ovoide o triangular o rectangular, y el tamaño de los dientes de acuerdo a la altura cuspidia y de acuerdo a la dimensión vertical de ese paciente. Toda esta bibliografía está sacada del Dr. Pond, del libro de Capuzzelli y Schwartz, que es prótesis total removible, para el que se lo pueda bajar por internet, porque ya no tiene edición, hace muchos años se dejó de editar, pero todo esto que yo les estoy diciendo, parte está en ese libro, el de Capuzzelli y Schwartz, de prótesis total removible, y si no, en el libro se cortó. ¿Te dice ahí si está finalizado? Está finalizado. ¿O pausado? Finalizado, dice. ¿Qué hago? ¿Y si pongo los datos móviles? Se tardó ahí. No, no es por el internet, me parece. No, te dice a vos finalizar. No dice finalizado. Tenés. En cuanto vuelva te digo y volvés a decir todo eso. ¿Qué? ¿Pongo los datos móviles? ¿Cuál es el problema? Que ponga los datos móviles. No sé si ponerlo también. ¿Eh? Por eso. No arrancó, no arranca. Ahí sí, ahora sí, para. No arranca. ¿Y todo esto que está subiendo acá qué es? Corazoncitos. ¿Pero de qué es eso? La gente te manda. A ver. Ahí está. ¿Arrancó? No arranca. No, la cámara. Qué problema, chicos. ¿Sí? Entonces eso. Ahí está, sí, estás en vivo entonces. ¿Sí? Bueno, creí que estaba tildado, por eso me quedé parado, porque acá en el celular me decía que estaba finalizado, así que bueno, les pido disculpas, pero estaba tratando de mejorar tanto la visualización del Instagram. Bueno, no sé en dónde nos quedamos, pero vamos a seguir con la diapositiva, la de los movimientos de céntrica y de movimientos excéntricos. Esta diapositiva era la que yo les había hablado, de la parte de qué es lo que tenemos que saber a la hora de cuando nos llega el arco facial, cómo hacer el montaje en articulador y todos los datos que tenemos que tener para poder realizar tanto el montaje en articulador como después el articulado dentario. Todo esto está sacado en gran parte del libro de la bibliografía de Capuzzelli y Schwartz, en la parte de dentogenética para los pacientes. El Dr. Pond fue el que creó la parte de las armonías, porque él dice que no puede existir un articulado si no hay armonía con respecto a la cara y a la personalidad del paciente. Entonces hay que leer bien ese capítulo de dentogenética, es muy importante para poder realizar un articulado dentario. ¿Y qué es lo que hay que tener en cuenta? Es el factor edad, sexo, personalidad. La forma también del diente tiene mucho que ver cuando confeccionamos un articulado. El color que va con respecto a la tez del paciente.
y el tamaño de los dientes por la altura cuspidia con la que vamos a realizar ese articulado. La línea media, la línea de la sonrisa, el ancho de la comisura, que puede ser de distal a distal de canino o de comisura a comisura, eso lo determina el odontólogo cuando tiene los rodetes, las cubetas rodetes en la boca del paciente. Puede tomar medidas también con algún calibre que existen en este momento. Así que bueno, pasamos a la próxima. El montaje en articulador, aquí lo tenemos con articulador semiadaptable, con un arco facial que puede ser estático o cinemático, de acuerdo a la toma de impresión y a la toma de registro que ha hecho el odontólogo. Hacemos el núcleo, con un núcleo montan de yeso para montar, para que no tenga mucha expansión, de acuerdo a la dimensión que tenemos entre la platina del articulador y el modelo. Y para que no tengamos la expansión, le colocamos algún soporte también al modelo para que lo podamos extraer y trabajar con el modelo en la mano después, y después cerramos todo ese montaje. Así quedaría hecho el montaje en el articulador con los conformadores para que podamos realizar el articulado dentario y poder traspasar después todos esos movimientos al articulado dentario final, como se ve acá. Movimientos de propulsión, movimientos de lateralidad que quedan registrados dentro del articulado dentario, ¿sí? Entonces, vamos a ir con la conclusión del Bopayaku, antes de pasar con la parte física y técnica, que tiene las ventajas del uso del sistema Bopayaku, que evita la propulsión típica mandibular del paciente desdentado total. La propulsión típica es la de llevar la mandíbula hacia adelante para una clase 3. Entonces este conformador esta técnica evita todo eso. Mantiene estable las interfaces de mucosa, cubeta, rodete, evita el manipuleo de la mandíbula durante la toma del registro, que es muy importante también, fundamental, y permite realizar rápidos y sencillos cambios para ajustar la dimensión vertical elegida por el profesional adecuada al caso a realizar, que es el registro parcial de la posición esqueletal. Y ahí tienen la bibliografía del libro de donde está sacado todo esto, porque esto se dicta en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Odontología, doctor Álvarez Cantoni y doctor Norberto Adolfo Facina. Esto lo pueden buscar en internet, quizás hay libros digitales, y aquí tendríamos un articulado dental terminado, para prueba de dientes, con un articulador semi-adaptable. Y ahora vamos a pasar a la parte práctica, que les quiero mostrar el montaje que yo tengo para que vean cómo es en vivo el montaje en el oclusor. Un segundito, por favor. ¿Me prendes la luz, por favor? ¿Me enfocás? Lo que están viendo acá en este momento son los modelos, tanto el superior como el inferior. Voy a colocar los modelos, como les había dicho, que yo el montaje lo hago siempre de costado. Ahí. ¿Se ve bien? Voy a colocar el rodete, la cubeta rodete superior. Como ustedes verán, tiene la cubeta un escalón por palatino para que pueda descansar el conformador. Este conformador iría ahí con su respectivo tornillo. Este es el tornillo. Voy a colocar el rodete inferior. Yo, para poder hacer este montaje, necesito que el odontólogo siempre me envíe los dos. Vamos a hacer una cosa, hagamos de cuenta que no tenemos el montaje hecho todavía, y yo tengo una llave de silicona que envió el odontólogo con los rodetes relacionados por primera vez para que yo pueda hacer este montaje. Si yo no tengo esto, no puedo hacer ningún montaje porque no puedo relacionar los rodetes. Entonces, una vez que yo tengo la posición
de estos dos rodetes, lo que hago es hacer el montaje. Ahora van a ver que yo colocando esto me tiene que dar la misma posición. Ahí, ahí. Ahí tengo línea media correcta con la llave de posición. Y una vez que desarmo esto, voy a colocar el conformador. Coloco el conformador acá adentro. Ahí. El conformador quedaría ahí. Quiere decir que yo por la parte de atrás puedo entrar con el acrílico y rellenar estas partes para que el acrílico me atrape el tornillo para poder hacer después los movimientos. Si yo ahora saco el conformador, hagamos de cuenta que ya llené con acrílico, esto me quedaría así. Un conformador superior, el conformador inferior, que ya tiene atrapado el tornillo, cierro y así quedaría en la boca del paciente para que él pueda realizar los movimientos de propulsión y traslación o movimientos excéntricos. Esto es lo que nosotros debemos enviarle al odontólogo para que nos vengan todos los registros para después poder sacar todo esto de acá y montarlo en el articulador con todas las medidas y registros que envía el odontólogo. Así que bueno, esta es la técnica que todos los técnicos dentales deberíamos saber para poder realizar un articulado con el sistema Bopa-Yaku. Bueno, espero que les haya gustado toda la charla, y si tienen ustedes algunas preguntas para hacer, yo se las puedo contestar. Así que bueno, estamos en contacto siempre. Ahí yo les dejé también mi mail, el que me quiera escribir no tiene ningún problema. Ya en algún momento vamos a dar algún curso de apoyo y de capacitación en la asociación o en la universidad para la parte de posgrado. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima edición de ASOSUD. Gracias por el tiempo que han utilizado y hasta siempre.